haya sido reconocido por diversos juristas como legal, incluso a pesar de sus extremos. Marco Vázquez nos explica todos los detalles y los criterios que pesaron. En el presente caso, este despacho va a imponer prisión preventiva en contra de la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci por el plazo de 36 meses, por las siguientes razones. Sentencia máxima. Y va a vencer el 30 de octubre del año 2021. El mandato de prisión preventiva contra Keiko Fujimori era impensable hace solo 25 días. En consecuencia, se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Hoy es una realidad polémica que cambia todo el esquema de fuerzas políticas en el Perú. En tres palabras, ¿cuál es su opinión sobre la resolución? Creo que los ya conocidos tres requisitos para la medida de detención provisional se cumplen. En tres palabras, la resolución, ¿cómo la ve? Bueno, es discutible, ¿no? Es discutible porque la ley exige tres requisitos fundamentales que han sido extensamente desarrollados por el Tribunal Constitucional y que no le han hecho caso. Es una decisión que se ajusta a derecho. La lectura de las razones por las cuales fue encarcelada me parecen a mí suficientes para tomar una decisión de esta naturaleza. El plazo aceptado de medida cautelar de detención provisional de 36 meses, de 3 años, sí me parece exagerado. Podría decir impecable una decisión con menor plazo o, como dice el tribunal, una posición menos gravosa frente al valor de la libertad, como puede ser una detención domiciliaria. ¿El tiempo le parece prudente? 36 meses. Podría haberse justificado 36 meses, pero también podría haberse justificado menos tiempo. Pero hay una sospecha razonable. Lo que no es razonable es que por eso le den 36 meses. A la luz de los hechos, como vaticinó Panorama, la culpa de la resolución del juez Concepción fue el testigo protegido que, describiendo las acciones del congresista Reátegui, narró las supuestas acciones de la cúpula y entregó los chats La Botica. Han sido fundamentales, han jugado un rol muy protagónico. Sin ellas, sin la versión de los testigos protegidos y sin el chat La Botica, creo que hubiese sido muy difícil sostener una detención preventiva. El chat La Botica, la confesión de Reátegui, es básica ¿en cuánto por ciento? ¿Con cuánto le pondría usted? Yo diría, para lo que el juez ha hecho, un 90%. Un 50%. Una resolución política que ha dejado de lado todo lo debatido en audiencia. Concentrarse al final del día el debate en un chat con opiniones políticas en un testigo protegido no corroborado dice mucho de que este es un tema político. ¿Cómo se explica la severísima pero legal decisión del juez Concepción Carhuancho? Como hemos explicado desde el caso Humala Heredia, ya sabemos que los tres requisitos para la prisión preventiva son: 1. Los elementos indiciarios del delito, en este caso, lavado de activos. 2. La prognosis de la pena, que no es más que la superación de 4 años en una eventual condena. Y 3. La más importante y definitoria, la que manda, el llamado peligro procesal. El punto más sólido con el cual bastaría efectivamente para tener completo los requisitos para la medida es el peligro, en este caso, de obstaculización procesal. Como en el caso de Aportes de Heredia, ella pidió la plata, recogió la plata, guardó y la gastó. Y como eso no sucede precisamente en este caso de Aportes, el juez Concepción Carhuancho, a solicitud de la investigación del fiscal Pérez, desarrolla un aspecto trascendental que responsabiliza y conecta a Keiko Fujimori con lo hecho por sus subalternos, la presunta organización criminal enquistada en el partido. La tesis de la organización criminal al interior nunca será aceptada por la defensa técnica de Keiko Fujimori. Especula.
especula, porque no hay un elemento de comisión directo que evidencie que ella hubiera direccionado todo esto en la captación o en el acto propio de lavado. Lo que no cabe en derecho es interpretar las declaraciones de los testigos, y aquí se ha interpretado yendo más allá de lo que el testigo ha declarado. El juez y el fiscal lo han interpretado y sobre esa base fáctica han hecho una segunda, tercera, cuarta construcción que termina ideando una supuesta organización criminal. Según la defensa, así se hace responsable draconianamente a Fujimori de todo acto irregular dentro de la investigación, con la inferencia de que ella tuvo que disponer por ser la líder de la supuesta organización criminal. Construir argumentativamente una organización criminal estructurada sobre la base de la jerarquía conduce a afirmar que es muy probable que los actos relevantes que se realizan tienen que haber sido determinados o conocidos por la cúpula. Digamos, esa es la lógica de una organización criminal. La hipótesis de la organización criminal fue anidada pacientemente por el fiscal Pérez. Fue regada por el testimonio, nuevamente, del testigo protegido 057, y ya grande fue revitalizada por la verticalidad de órdenes expuesta en los chats de la botica. Pero lo más importante es que la hipótesis sí fue aceptada por el juez Concepción Carhuancho. ¿Esto qué cosa quiere decir entonces? De que estos actos de lavado habrían sido realizados dentro del marco de una presunta organización criminal. No el partido político, sino esta estructura criminal de facto paralela. Existen elementos de convicción sobre el poder de mando que habría tenido esta investigada sobre esta estructura criminal vertical. Entre ellos tenemos el testigo protegido número 3. También tenemos el chat de la botica que habría puesto de manifiesto quien daba las directrices. Había una suerte de verticalidad. Si era una organización criminal y ella era la líder, según el juez, todo estaba dicho. Ella, por lo tanto, dispuso. Esa es la palabra que utiliza. Dispuso la recepción del dinero sucio y el lavado. Habría dispuesto pues la recepción de dichos fondos a través de Yoshiyama Tanaka y de Bedoya Kame, conjuntamente con su cúpula, con la cúpula de la organización criminal de facto paralela, es la que habría dispuesto esta recepción del dinero ilícito y la colocación de dichos montos en la campaña presidencial, mediante aportes fraudulentos y actividades, rifas, cócteles, siendo una suerte de maquinadora, autora de una estructura de poder para que otros hagan materialmente esas conductas. Es decir, era el hombre de atrás, para utilizar el término femenino, era la mujer de escritorio que estaba maquinando todo esto para dirigir todo este aparato. De los chats y de la verticalidad y del testigo protegido sale la hipótesis tomada por el juez de organización criminal. ¿Por qué está mal la hipótesis de organización criminal? Porque a lo único que se limita el juez es a decir que en tanto Keiko Fujimori era líder del Partido Fuerza Popular, era líder de una organización criminal. Y en base a eso empieza toda una argumentación. Cuando Concepción aceptó la posible organización criminal... En verdad que el primer tercio de su discurso ya estaba la decisión tomada, ¿no? Y ya está tomada respecto a los demás también. Es una crónica de una decisión anunciada. Cuando lo hizo, dio check a Keiko como responsable de los indicios de la nutrida investigación que existe. Pitufeo, prestanombres, tarapoto, rifas, aportantes fantasmas, cócteles, etc. Así ella no lo haya hecho materialmente. Y también dio un check a una pena superior a 4 años. Quedaba el peligro procesal, lo cometa materialmente ella o no, por ser organización. A su vez, lo más importante, el llamado peligro procesal, tiene a su vez dos partes. Lo que se conoce como el peligro de fuga y lo que mandó en este proceso, la obstrucción a la justicia. A las
3:47 de la tarde del miércoles pasado, Concepción entró a lo definitivo. Sexto, análisis del tercer tema sobre el peligro procesal. A pesar que analistas no lo mencionen, Concepción Carhuancho sí achacó peligro de fuga a Keiko por 1. El documento de estrategia de la defensa técnica encontrado en casa de Silva Checa, del cual interesa destacar 2 páginas. Página 10, proponer actos de investigación a fin de dilatar una formalización. 2. Los dichos del testigo Nostroza, Que no conoce personalmente a Keiko Fujimori. Los descargos fueron desestimados por el juez Concepción Carhuancho. Entonces es fuerte, es intenso, es alto el peligro de fuga de esta investigada. No por el dato del arraigo, el arraigo lo hemos dado por acreditado, pero hay otros datos que sí ponen de manifiesto peligro de fuga de esta investigada. Así llegamos a lo señalado como lo más fuerte. Peligro de obstaculización de la actividad probatoria en el caso concreto. En la obstaculización a la justicia se narraron 6 hechos. Estos son, aquí están. 1. Torcer voluntad de testigos. 2. Injerencia sobre el trabajo del fiscal Pérez. 3. El caso del miedo del testigo protegido. 4. Los informes técnicos a favor de Fuerza 2011 de la OMPE. 5. La pericia contable también a favor de Fuerza 2011. 6. La perturbación de la congresista Luz Salgado en el allanamiento al local de Fuerza Popular de Paseo Colón. En ninguno se observa el nombre ni sindicación directa a Fujimori. Sin embargo, como dijimos, ella sería responsable por la hipótesis de líder de la organización. Hay hechos de menor magnitud, como que Luz Salgado le dijo a Pérez que allanaba un partido político, que no se estaba metiendo con cualquiera. Igual entró a la obstaculización. Decirle al fiscal que no sabe con quién se mete, un poco que nos lleva a interpretar otra cosa. Nos lleva a interpretar de que pretende amedrentar al fiscal para que no cumpla con sus funciones. Para el juez, además, tuvo que haber influencia en la OMPE para lograr informes como certificados de buena conducta de Fuerza 2011 y sus aportes. ¿Qué nos lleva a inferir de que tuvo que haber existido cierto nivel de influencia para legalizar, para obtener estos informes de favor? Lo que nos deja nuevamente con lo sustancial. Los testigos de Tarapoto, que fueron detenidos preliminarmente y que en Lima algunos abogados desconocidos los indujeron a decir mentiras. Obstaculización sobre testigos para torcer su voluntad. Pero que decidieron al final contar la verdad de los aportes que hicieron. El miedo del testigo que cuenta las acciones de Rolando Reategui. También vamos a tener el caso del testigo protegido, teme por su vida e integridad de su familia. Y el chat La Botica. Úrsula Letona, oficial para salir a chancar, Pierre Figari, y con el doc en la mano dar las entrevistas y joderlo, deslegitimarlo, que hay una consigna de desprestigiar a un funcionario. Y bajo esta lógica se advierte cierto peligro de obstaculización a la actividad probatoria de manera directa. Así volvemos al principio. Chat La Botica, la confesión de Reategui es básica en cuánto por ciento. ¿Cuánto le pondría usted? Yo diría para lo que el juez ha hecho, un 90%. Keiko, según el juez, no puede abstraerse de estas responsabilidades, así no lo haya hecho materialmente, pues en la lógica de organización criminal que él aceptó, ella es la supuesta líder y ella controla y dispone. ¿Cómo se puede entender perder la libertad bajo esa probable inferencia? ¿Cómo yo responsabilizo de eso a Keiko Fujimori si ella, de acuerdo a los testimonios que conocemos, no lo hizo? Colegimos que ella es la presidenta del partido y que ergo ella lo hizo.
cómo ese salto constituye peligro procesal, tomando lo que me dice de la defensa, ¿no? A ver, creo que eso sí, efectivamente, es una inferencia y luego el juez ha considerado que hay un nivel de probabilidad de cómo se maneja la estructura. La estructura estaría evidenciada, incluso en estamentos. Así es. Que se nota con meridiana claridad a partir del chat de Instagram. Esa verticalidad, que no es cualquier verticalidad, es una verticalidad rígida. No es difícil de imaginar que las cosas se hacen con la anuencia, el asentimiento de esta persona. Ellos podrían decir, oye, pero esta es mi posición política, yo estoy en un chat privado, yo he hablado de mi posición política porque yo pienso que sí, pues ese señor nos odia, el fiscal Pérez nos odia, bla, 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 y se fue a México, y yo sí quiero, pues, políticamente sacar su registro migratorio y quiero deslegitimarlo, pues. ¿Por qué esa posición política de algo que yo como político considero injusto contra mi líder, tú lo transformas en peligro procesal? Buena pregunta. Y tienes mucha razón. Ahora, lo político, por ser político, no es que le sea ajeno al derecho penal. Uno judicializa la política porque la política ha desviado a una estructura de comisión de delitos. El adjetivo tan explícito, chancar, deslegitimar, ya implica pasar la línea, aunque sea privado, refleja el acuerdo tomado. Aunque no se materialice, es un acuerdo que ya implica un riesgo de probabilidad de interferencia en el proceso de investigación. Pero cuando ya cruza la línea, tiene relevancia jurídico-penal innegable. Lo que pasa es que lo que se puede hacer como persona pública, como persona política, o como congresista, o como funcionario público, eso no significa que no se puede incurrir en responsabilidad a consecuencia de esos actos. Afirmar lo contrario sería afirmar la impunidad de todo funcionario público. Una persona que ha sido calificada así, líder, presidenta, que más allá de su rol político, se vale de esa estructura para emitir órdenes directivas o instrucciones de comportamiento tendentes a encubrir o a imposibilitar ciertas investigaciones. De manera que en ese contexto es totalmente plausible que las decisiones relevantes a los intereses de ese grupo no se tomen por los ejecutores, sino que sean consultadas, que sea de conocimiento o hayan salido de las autoridades máximas de ese grupo. Con esa inferencia se puede concluir y llegar a la prisión preventiva, ergo. Esas y otras inferencias y otras pruebas. Las diferencias con el caso Heredia o Humala Heredia, a pesar de ser el mismo delito, son notablemente diferentes. En cuanto a tiempo, a los Humala Heredia 18 meses, a Keiko Fujimori 36, al número de personas por las que se pide prisión. En el otro caso, pues era la pareja, la expareja presidencial, como los llamaban, y en este caso, Keiko Fujimori y 11 personas más entre estos asesores, no el hermano ni la mamá que aparecían en esos documentos. El grado de involucramiento también de cada uno y el escalamiento que se dio en el caso de los Humala Heredia, que fue pues primero comparecencia restringida, se amplió impedimento de salida del país y luego la detención preventiva, cosa que en este caso tampoco ha ocurrido, entre otras diferencias más. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿eso la hace ilegal o irregular? Pues de ninguna manera. Bien, como bien ha señalado además el propio juez Carguancho, uno de los factores de peso en la decisión de la prisión preventiva ha sido lo que él mismo denominó el factor Reategui. Las declaraciones que dio el testigo protegido, 55,3, cuyos detalles, pero sobre todo el haberla apuntado directamente como la persona que dio la orden, ha hecho que hoy Keiko Fujimori esté en prisión, entre otras consideraciones. El factor Reategui, en el siguiente reportaje de Karina Novoa y Jimmy Rodríguez. Señala de que la organización criminal habría lavado el activo ilícito de $1 millón entregados por Jorge Enrique Simoes Barata mediante aportes fraudulentos en San Martín mediante el factor Reategui. Y la modalidad empleada es lo que se conoce con la modalidad del titufeo. Esa se impone mandato de prisión preventiva mediante el factor Reategui.
todo era felicidad. La adhesión monolítica a Keiko Fujimori quedó en el pasado. Con unidad, disciplina y lealtad, aquí estamos juntos y nos mantendremos siempre presentes. No me importa lo que digas a mis hijos y demás, Keiko, yo te sigo a donde digas. Mediante el factor Reategui, el congresista Reategui aceptó hacer esta distribución de aportes a través de terceros. Un ex aliado, un ex amigo, un ex confidente, una persona de su entorno más cerrado, la señaló directamente. Según su testimonio, él mismo recibió la orden de la propia boca de Keiko Fujimori de captar aportantes falsos para la campaña del 2011. No soy una persona adinerada, soy una persona pobre que yo no tengo recursos para yo donar estas cantidades. El otrora fiel amigo de Keiko Fujimori, que se disfrazaba por ella. Que bailaba por ella, que la defendía a ultranza. Que de la noche a la mañana saca una investigación, entre comillas, ¿para qué? Para denigrar el nombre de Fuerza Popular. El congresista Remanachín te ha expresado que los miembros de esa bancada tienen problemas con lavado de activos, que digan con nombre propio quiénes son, si es capaz, si no es un cobarde, un sonsonazo siempre. Empoderado fujimorista por esos años y ahora pieza clave, protagonista en las investigaciones por lavado de activos contra la líder de Fuerza Popular, convertida hoy en la cabeza de una presunta organización criminal. El factor Reategui, el factor decisivo según el juez, que colocó a Keiko Fujimori en el mismo centro del delito. Nadie lo había hecho. Pierre Figari y Ana Hertz le indican al congresista Rolando Reategui que hay fondos de dinero donados por empresarios que no quieren aparecer en la lista de aportantes del partido Fuerza 2011. Durante dicha conversación indica de que Keiko Sofía Fujimori Gucci ratificaba lo dicho por Pierre Figari y Ana Hertz, indicando al congresista que era una orden que tenía que cumplir. Todos los detalles de una amistad rota, de secretos revelados y presuntos delitos consumados, aquí en Panorama. Se impone mandato de prisión preventiva por el plazo de 36 meses. Keiko Fujimori acaba de ser internada en el anexo número 2 del penal Santa Mónica, justo en el mismo lugar donde fue recluida Nadine Heredia. El juez ha llamado como el factor Reategui a dos decisivos elementos con enorme peso en su decisión. La declaración del testigo protegido 2017-55-3 y los aportes falsos en Tarapoto para Fuerza 2011. El protagonista de esta trama, el hilo conductor, es el congresista Rolando Reategui, en su tierra, que ha pasado de apreciado fujimorista al factor clave en esta detención. Señala de que mientras que en el plano formal tenemos una directiva, en los hechos de facto que se habría creado de manera paralela al partido político. Rolando Reategui tiene una relación con el fujimorismo de larga data, siempre cercano a Keiko Fujimori, siempre a su lado en las buenas y en las malas. En el 2011 todo era
felicidad. El año bajo sospecha. Muy buenas noches, Tarapoto. ¿Dónde está la gente de Tarapoto? Bueno, la verdad, muy contenta de ver que la región de San Martín sigue siendo fujimorista. Estas imágenes son precisamente de aquella campaña de Fuerza 2011, 5 de abril de ese año. Faltaban solo 5 días para la primera vuelta electoral y la entonces candidata llegó hasta San Martín. Que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz. Estas otras imágenes corresponden a mayo del 2011. Era el cumpleaños de Keiko Fujimori en plena segunda vuelta electoral. Nada hacía pensar que años después todo cambiaría. En este proceso judicial se ha confundido la lealtad partidaria con la impunidad. Ahora se sabe de boca del ex amigo de Keiko que por esos días del mitin y del festejo estaba en marcha el plan para diluir los aportes ilegales. Vamos ahora a trabajar en los actos de ocultamiento, los aportes fraudulentos en San Martín. Vamos a citar primero la declaración testimonial del testigo protegido TP 2017-55-3 de fecha 14 de octubre del año 2018. Poco antes del canto y el baile, Rolando Reategui había sido convocado al búnker fujimorista en la calle Bucaré para recoger dinero de empresarios que no querían aparecer como aportantes y empezar el ocultamiento, según ha contado a la Fiscalía. A estas alturas, su nombre y sus declaraciones han sido mencionadas públicamente varias veces. Un testigo protegido puede decir muchas cosas, señor juez. Puede inventarse una serie de mentiras, pero hasta un estudiante de Derecho, en primer año, sabe que si estas afirmaciones no son corroboradas, simplemente no valen. El lavado lo empezó por casa. Reategui involucró a su esposa, a su hermana, a su cuñado y amigos. Ronald del Castillo llama por teléfono al congresista Rolando y el congresista Rolando Reategui le indica que Keiko Fujimori le había dado el encargo de que el dinero recibido por el partido sea repartido entre terceros como aportantes. Ese 2011 nadie investigaba los sospechosos movimientos fujimoristas y todo siguió sin contratiempos. Reategui se mantenía en silencio. Nosotros tenemos que reunirnos como los 73, conversar con nuestra presidenta del partido y ella es la que va a definir. 4 años después, en el 2015, los problemas empezaron. Pero esta relación continuaba inquebrantable. Esta es una telenovela que viene, que así que estas cosas para perjudicar. Noviembre del 2015. Panorama daba cuenta de extrañas movidas que venían desde Tarapoto, aportantes fantasmas y sospechosos eventos proselitistas del fujimorismo. Panorama identificó a 2 falsos aportantes. El nombre de Mayra Castañón aparecía en la lista de donantes de Fuerza 2011. Como te digo, yo soy una simple estudiante aún de arquitectura. Te dejo en claro que es un fraude total. Jamás he aportado nada porque no tengo de dónde. Ni soy fujimorista ni nada. Esta telenovela recién empezaba. Gracias a todos los amigos de la región San Martín. Pasó una nueva campaña, la del 2016, y pronto empezarían las indagaciones fiscales de los aportes de Fuerza 2011. Avanzaban precisamente por Tarapoto. En Lima, el problema lo veían lejano.
estaba casi olvidado, pero en Tarapoto las complicaciones agobiaban a los involucrados del circo íntimo del congresista. El congresista Reategui aceptó hacer esta distribución de aportes a través de terceros. Reategui pidió abogados al partido, pero nunca se ocuparon del tema. El congresista mostraba su molestia, incluso llegó a tomar distancia de Fuerza Popular. Como integrante del Partido Fuerza Popular, en todo caso... Yo no soy integrante de Fuerza Popular. Yo nunca he sido, sino que soy invitado. Se sentía solo, sin el respaldo incluso de Keiko Fujimori. Se quejaba del abandono y cuando empezaron las capturas de personas allegadas a él, amigos, familia, decidió hablar. En este proceso judicial se ha confundido la lealtad partidaria con la impunidad. La justicia ordenó la captura de su esposa el 10 de octubre de este año, el mismo día de la orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori. El 13 de octubre allanaron su casa en Tarapoto y el día 14, Rolando Reategui estaba sentado frente al fiscal José Domingo Pérez. Se cumple con corroborar lo que dijo el testigo protegido. Un propio fujimorista aportó el nexo que faltaba. Por primera vez, Keiko Fujimori aparecía como parte y jefa de la operación de lavado de activos. Ella misma dando la orden. Fue fulminante. Esta declaración prestada por el testigo protegido tiene corroboraciones en el sentido de que este dinero que señala que habría recibido, digamos, el congresista Rolando Reategui, ha tenido concreción en la declaración de los aportantes, quienes se han declarado que no han hecho los aportes correspondientes. El Perú es testigo de cómo construimos nuestro partido. Y no fue para lavar activos, fue para trabajar por todos los peruanos. Según su testimonio, Keiko ordenó el pitufeo en San Martín, detalló la cúpula en las sombras que manejaría el partido y entregó los chats de la botica. Elemento de convicción número 13, chat La Botica, al poder de mando de Keiko Sofía Fujimori Gucci, a las directivas que ejercía Keiko Sofía Fujimori Gucci, que iban más allá de las simples directivas partidarias, pues explicitaban una sujeción de algunos de ellos a Keiko Sofía Fujimori Gucci y a su cúpula, porque incluso se marcaba la pauta del aplauso y de mostrar el voto. Presidenta, aplaudimos al presidente, ¿no? Sí. De pie, con aplausos protocolares. ¿Qué se desprende de estos chats? De que la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci es la persona sobre quien recaía todas las decisiones, a quien le decían jefa, presidenta, lideresa. ¿Cuánto pesó el factor Reategui? Fue determinante y vino de las entrañas del fujimorismo. Se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci mediante aportes fraudulentos. Y la modalidad empleada es lo que se conoce como la modalidad del pitufeo. Se impone mandato de prisión preventiva mediante el factor Reategui. Factor Reategui, factor Yoshiyama y otro caso también que incluyó el tema de los chats y lo que terminaron pesando, ¿no? Que también, según el colaborador, pues el 55.3 habría sido el que entregó precisamente todos esos chats que terminan estableciendo para el juez Concepción Carguancho lo que vendría a ser pues la jefatura, el mando respecto a todo lo que se hacía y deshacía dentro de Fuerza Popular. En fin, en mayo pasado, Keiko Fujimori cumplió 43 años, la mayor parte de ellos involucrada en la política, desde que a los 19 fuera designada primera dama y luego, en el 2006, a pedido de su padre, dejara su vida en los Estados Unidos para fortalecer el fujimorismo. En el